Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Luciano, Lucho, vengo desde Argentina, de Rosario. En principio comentar que estoy un poco nervioso y tengo unos retorcijones en el estómago desde ayer a la mañana. Así que si me ven con caras de dolor, no entré en trabajo de parto, son las tripas que se me revuelven. Agradecer en primer lugar a las compañeras y compañeros del comité organizativo por el convite a formar parte de este panel, para compartir algunas reflexiones sobre las experiencias militantes de los varones en torno a las masculinidades y las luchas antipatriarcales. En segundo lugar, quería comentar que actualmente no estoy formando parte de ningún colectivo de varones, sino que mis reflexiones personales van a estar basadas un poco en 5 años de participación en los colectivos de varones antipatriarcales de la ciudad de La Plata y de Rosario, y también, digamos, en lo que es mi militancia actual, que tiene unos 12 años, en lo que son las izquierdas populares en Argentina, tratando de aportar al involucramiento de los varones de esas organizaciones sociales mixtas en las luchas feministas y antipatriarcales. Y en tercer lugar, enunciar algunas de las posiciones de sujeto desde las cuales voy construyendo estas reflexiones. Me identifico como puto, como feminista, como investigador y activista, como militante de izquierda, habitando y cuestionando la categoría sexual y política de varón. Para mí la reflexión en torno a los encuentros, desencuentros, tensiones entre los colectivos de varones y los feminismos es materia de reflexión permanente, ya que en mi trayectoria personal de activismo me identifico primero como militante feminista a partir de un largo proceso de involucramiento en esta agenda política, de formación teórica dentro y fuera de la academia y fundamentalmente de construcción de complicidades políticas y afectivas forjadas en la praxis conjunta con compañeras y con organizaciones del movimiento de mujeres feministas en Argentina. Y va a ser tiempo después, bastante años después, que a partir de diversas interpelaciones y movilizaciones comienza a indagar en el campo de las masculinidades y específicamente en las experiencias concretas del armado de los colectivos de varones antipatriarcales. En este sentido, mi posicionamiento político es en tanto activista feminista, que habitando una corporalidad, una personalidad, una subjetividad forjada en el marco de los discursos sociales sobre la masculinidad, me pregunto sobre las posibilidades, las potencialidades y las particularidades de la participación de los varones en la lucha feminista. Como al hablar de feminismos se ponen en juego múltiples sentidos, interpretaciones, y como la pluralidad y heterogeneidad de este movimiento político puede inscribir nuestras prácticas en universos muy diversos, considero relevante destacar que me considero parte de la construcción de lo que hemos denominado feminismo popular en Argentina. Y esta identidad en permanente construcción intenta situar nuestro feminismo en el marco de las luchas emancipatorias contra un sistema de dominación múltiple, cuyos mecanismos de opresión y explotación se encuentran entrelazados, complejizando los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y en ese sentido es que cuando hablamos de feminismo popular hablamos de un feminismo de base, un feminismo socialista, latinoamericanista, anti-heterosexista y decolonial. Y que aspira a ser encarnado por una multiplicidad de sujetos que deciden construir un cambio social radical más allá del orden capitalista y heteropatriarcal vigente. Y estas definiciones no son menores a la hora de encarar el debate, digamos, que nos convoca en este panel, ya que partimos de considerar que el movimiento de mujeres feministas es el actor protagónico de la lucha feminista, la vanguardia, si se quiere, en términos más tradicionales, pero no el único sujeto posible de esta agenda de lucha. La incansable militancia de las mujeres feministas hacia el interior de las organizaciones mixtas de esta izquierda popular argentina va a ser una condición, fue y es una condición indispensable para darnos estos debates y estos procesos constructivos. Pero considero también que de no ser por la experiencia y la emergencia de los colectivos de varones antipatriarcales en nuestro país, con sus aportes directos e indirectos a estos procesos, el piso de definiciones con el que contamos para encarar estos desafíos hubiese sido bastante más difícil de alcanzar. Y en ese sentido es que quería compartir
cuatro aportes, cuatro posibles aportes de los colectivos de varones a la discusión del feminismo popular, cuatro tensiones y cuatro desafíos. En primer lugar, encarando un poco esta discusión sobre los aportes, un primero podría ser el debate sobre el sujeto político del feminismo, que si bien antecede y trasciende a la existencia de los colectivos de varones antipatriarcales, en nuestro país particularmente, hasta esta emergencia, era un debate más restringido a la posibilidad o no de la participación de las mujeres trans y travestis en la lucha feminista, pero que a partir de que surgen colectivos que se autodefinen antipatriarcales y se reivindican como feministas, que empiezan a participar de espacios de coordinación y de articulación con el movimiento feminista, este debate se revitaliza y expande sus fronteras, también empezando a debatir esta pregunta espinosa acerca de si los varones podemos o no ser feministas y qué supondría ese proceso, ¿no? Otro aporte destacado principalmente por las mujeres feministas de estas organizaciones mixtas es que la existencia y la militancia de los colectivos de varones antipatriarcales potenció su capacidad de intervención hacia el interior de estas organizaciones, contando con mayores herramientas metodológicas y discursivas desde una referencia práctica concreta, ya no digamos, de un debate abstracto digamos, sobre cuál era el sujeto político del feminismo, sino a partir de la emergencia de actores outsiders tradicionalmente del feminismo que se reivindican como tales, potenció esa capacidad de intervención para interpelar a sus propios compañeros varones a abandonar esa histórica apatía e indiferencia ante sus reclamos y mostrarles la posibilidad de un involucramiento activo en la lucha por la democratización de las relaciones de poder entre los sexos. Un tercer aporte podría estar vinculado a la construcción de argumentos, y esto tiene que ver con cómo la participación de los colectivos de varones en luchas históricamente propias de la agenda feminista, por ejemplo, la lucha por la legalización y despenalización del aborto en Argentina, la lucha contra la explotación sexual y las violencias de género, la visibilización de los micromachismos y de las lógicas patriarcales en los espacios mixtos de nuestras organizaciones, permitió expandir también los argumentos digamos, que íbamos construyendo en base a esos reclamos. En ese sentido, nosotros consideramos siempre que no somos un eco más de los discursos de las compañeras en relación a esta agenda, sino que a partir de talleres de reflexión entre varones, a partir de la construcción de comunicados, de declaraciones, a partir de poner el cuerpo en la lucha, vamos pudiendo aportar argumentos desde la experiencia generizada, ¿no? Desde nuestra propia experiencia, de nuestra propia trayectoria como varones. Y en último lugar, yo creo que no es menor, que en nuestro país, y también un poco más allá del mismo, la emergencia de los colectivos de varones dieron una posibilidad de nombrar un compromiso político con la emancipación del género, con la lucha feminista, con la lucha antipatriarcal, para aquellos sujetos que fuimos socializados en la masculinidad y que no se encuentran todavía en condiciones subjetivas, políticas, personales, de deseo, de posibilidad de nombrarse feministas, y visibilizan así un sujeto político emergente, generando nuevos interrogantes, nuevas contradicciones, nuevos desafíos, con riesgos, considero yo, pero que son motores de nuevas búsquedas políticas, ¿no? En ese sentido, pasando un poco de los aportes a las tensiones, también iba a mencionar 4 posibles tensiones. Una tensión que creo que se presenta desde el momento en que los varones nos involucramos en esta agenda de lucha es la reflexión sobre el rol que ocupamos en la reproducción y en la transformación de las relaciones asimétricas de poder entre los sexos, ¿no? Y si somos opresores u oprimidos, si somos opresores y oprimidos, si el no cumplir con las credenciales necesarias para acceder al club dominante de los machos hegemónicos implica necesariamente que no contribuyamos a la opresión de género, si el advertir que también somos condicionados por mandatos de género opresivos nos igualan condiciones de opresión con aquellas padecidas por las mujeres y por las identidades no normativas, y si el asumir un compromiso activo con las luchas antipatriarcales nos hace necesariamente antipatriarcales. Una tensión derivada de esta primera es la que respecta al lugar que ocupan en nuestras reflexiones, en nuestras prácticas, en nuestros discursos, la compleja relación entre los costes
y los privilegios, beneficios, prerrogativas derivadas de la masculinidad. ¿Por dónde comenzamos? ¿Dónde ponemos el énfasis? ¿Cómo seducimos a que otros varones se involucren en esta agenda sin caer en la victimización o en la autocomplacencia? ¿Cómo interpelamos a otros varones a cuestionarse sin caer en un discurso flagelante? E hilando más fino, hay una pregunta ya no hacia los varones en general, sino en particular hacia los varones que formamos parte de esta agenda de lucha. ¿Cómo evitamos que la lucha contra los privilegios de la masculinidad nos otorgue aún mayores privilegios? ¿Y qué mecanismos, metodologías, herramientas construimos para este particular desafío, ¿no? En tercer lugar, las posiciones que asumamos respecto a estas anteriores tensiones, entre otras cosas, suelen derivar en reacciones diversas por parte de las mujeres feministas. Una simplificación de las mismas podría sintetizarse en la polaridad sospecha-idealización. Partiendo de asumir la legitimidad de la sospecha feminista respecto a la posibilidad de cambio real por parte de aquellos sujetos que fuimos socializados para oprimirlas, nos preguntamos por la posibilidad de que esta sospecha no sea reificada en una desconfianza ahistórica, eterna y paralizante, para ser evaluada y reevaluada en procesos de práctica política conjunta. Y aún considerando las dificultades de desarrollar estas prácticas en climas de sospecha, vale destacar que encontramos aún más peligrosa la idealización acrítica anclada en la novedad histórica de nuestra existencia. De hecho, esta misma existencia debería poder ser pensada en el marco del patriarcado del siglo XXI, como reza el título de este coloquio, el subtítulo, con las complejidades, las sutilezas y las nuevas hegemonías que se construyen a medida que las relaciones de poder mutan y se complejizan. Y una última tensión vinculada al grado de visibilidad y de protagonismo de los colectivos de varones en la agenda feminista. El involucramiento activo de los mismos como contrapartida a su histórica indiferencia y apatía ante esta agenda no puede ser a costa de la invisibilización o la sustitución de la lucha desarrollada por las mujeres feministas. Y aun cuando ese no sea el objetivo perseguido por los colectivos de varones, debe tenerse en cuenta el contexto patriarcal de su intervención política y el diferencial de reconocimiento que supone para unas y otros. En otro plano problemático, podríamos ubicar también la disputa y competencia por fondos y subsidios estatales o de agencias de cooperación, sobre lo cual personalmente no tengo experiencia porque siempre militamos con 2 pesos y de manera autofinanciada, pero dejo a otros compañeros la responsabilidad de asumir honestamente este interrogante. Por último, en función de estos aportes y tensiones revisados, quisiera mencionar algunos desafíos que encuentro vinculados a la participación de los varones en la lucha feminista, sea esta o no desarrollada desde las experiencias concretas de colectivos, específicamente de varones. En primer lugar, superar la dicotomía victimización-autoflagelo, opresor-oprimido, construyendo discursos y metodologías que nos permitan visibilizar y reflexionar sobre la relación dialéctica y la complicidad necesaria entre ambas caras de una misma moneda. En cualquier sistema de dominación podría considerarse que quienes ocupan posiciones de poder se encuentran condicionados culturalmente para hacerlo y padecen alguna de sus múltiples consecuencias. Lo que no podemos soslayar es que esa pérdida de autonomía es la condición de posibilidad de su perpetuación en un rol hegemónico y que desplazar nuestros análisis hacia los costes de la masculinidad, invisibilizando o subestimando las prerrogativas de poder que este ejercicio de la masculinidad supone, aun cuando no sea la masculinidad hegemónica, nos aproxima más al cinismo que al feminismo. Si nadie abandona voluntariamente sus privilegios, lo mínimo que podemos hacer es exponerlos honestamente para que otras y otros nos los señalen en el momento que los ejercemos. Como un segundo desafío, construir dispositivos metodológicos que oficien de anticuerpos a la tendencia masculina al autocentramiento. El reflexionar sobre la masculinidad y sus avatares, sirviéndonos de los aportes feministas con fines terapéuticos, persiguiendo más el propio bienestar
que la democratización de las relaciones de poder entre los sexos no es más que la reproducción del egocentrismo masculino bajo otros discursos y por otros medios. Sin caer en paternalismos ni altruismos, es responsabilidad ética y política del activismo feminista atender prioritariamente las problemáticas de quienes más perjudicados se encuentran por este sistema de dominación y honestamente no me cabe alguna duda de que no somos los varones. En tercer lugar, evitar la endogamia de los colectivos de varones, generando espacios de praxis conjunta y sistemática con las mujeres y con otros sujetos feministas, construyendo espacios de confianza, de escucha y de apertura a la crítica. La sospecha feminista sobre las prácticas masculinas no debe ser una herramienta analítica únicamente utilizada por las mujeres, sino que nosotros mismos debemos colocarnos bajo sospecha, más cuando creemos que ya hemos cambiado lo suficiente. La idealización de los discursos igualitarios de los varones por parte de las mujeres no solo es un gran riesgo para ellas mismas, sino también para nosotros, y fundamentalmente para el objetivo de ellas y nuestros de poder alcanzar el cambio social anhelado. En último lugar, superar los escenarios de disputa y de competencia, construyendo tácticas y estrategias de manera conjunta en función de los escenarios concretos. Sea para pensar cómo es mejor visibilizar nuestros reclamos ante los medios, qué política nos damos para recuperar recursos financieros para nuestras luchas, o incluso evaluar cómo y hasta dónde hacer uso a la atención diferencial prestada a los varones en contextos patriarcales en los que desplegamos nuestras intervenciones en función de maximizar la resonancia de ciertos discursos. Esto pensándolo como estrategias conjuntas, por supuesto. Por último, y creo que es necesario esto trabajarlo tanto, digamos, en el plano del activismo de los colectivos de varones, como en el plano de los estudios de masculinidades. Es una discusión que en realidad había preparado para el grupo de trabajo número 6, en el que voy a participar mañana, antes de saber que iba a ser invitado a este panel, por lo cual no lo voy a desarrollar ahora. Es qué creemos que debemos hacer los varones de posicionarnos desde una perspectiva feminista con la masculinidad, ¿no? ¿Qué proponemos hacer con la masculinidad? Y en función de algunas discusiones que hemos ido escuchando, digamos, en algunas intervenciones anteriores, donde a veces se usa la idea de movimiento masculinista como si fuese un sinónimo del movimiento feminista, pero para los varones, o mismo el discurso tan difundido y tan poco explicado sobre las nuevas masculinidades, es que propongo un poco también animarnos a desafiar un poco, digamos, los límites de los discursos y de las prácticas que venimos encarando, para ver en todo caso qué es lo que queremos hacer con la masculinidad, aquellos varones que nos definimos o que intentamos construir desde una perspectiva feminista. En ese sentido, y solo como para tirar, digamos, un título de esa reflexión, yo considero que devenir feminista es ser mejor compañero y menos varón. Muchas gracias.